Aunque las líneas en la gráfica mostrada son rectas, es conocida como curva de calentamiento. Esta gráfica que vemos acá abajo se conoce como la curva de calentamiento de una sustancia pura y nos muestra que al adicionarle calor a una sustancia pura, esta se va transformando desde el estado sólido que lo tenemos acá. Luego el sólido se convierte en líquido, lo tenemos acá. Luego el líquido se empieza a calentar, llega a su punto de ebullición y se transforma en vapor o en gas y luego el gas se sigue calentando. Entonces es bueno que esto lo tengamos presente siempre. ¿Qué es la curva de calentamiento? Pues las transformaciones que sufre una sustancia a medida que le adicionamos calor. Desde los 0 hasta las 1000 calorías, esta sustancia pasa por los diversos estados. Aquí tenemos el estado sólido, aquí tenemos el estado líquido y aquí tenemos el estado gaseoso. Y estas líneas que tenemos acá, que vamos a señalar con una flecha de color rojo, son los cambios de estado. Aquí tenemos el paso de sólido a líquido y aquí tenemos el paso de líquido a gas. Bueno, una vez vista la gráfica, vamos a ver qué nos preguntan. En el diagrama se ve que al adicionarle las primeras 200 calorías, estas 200, la sustancia X aumenta su temperatura. Al agregarle las primeras 200 calorías, la sustancia X aumenta su temperatura. Revisémosla acá. Vamos a ver, con color rojo. Al aumentarle las primeras 200 calorías, la temperatura sube. ¿De cuánto? De menos 30 a menos 20. No importa cuánto sube, pero vemos que aumenta aproximadamente 10 grados. Luego, cuando se le sigue adicionando calor de 200 a 400, la temperatura se mantiene constante. Eso es lo que nos dicen abajo. Nos dice, pero con las siguientes 200 calorías, la temperatura permanece constante. ¿A qué se debe eso? De que con las primeras 200 calorías, la temperatura aumenta, pero con las siguientes 200 calorías, la temperatura se mantiene constante. Ya nosotros hace un momentico identificamos las tres zonas. La zona de la línea roja es la zona llamada sólido. Luego la zona de esta línea azul se llama líquido y la parte final se llama gas. La línea negra del inicio se llama fusión y la línea negra que vamos a trazar acá, que es el cambio entre líquido y gas, eso se llama ebullición. Fusión y ebullición. Esos son los cambios de estado. Entonces vamos a mirar las opciones y vemos cuál es la correcta. ¿A qué se debe que al principio aumente la temperatura, pero luego no aumente? A que la sustancia X ha alcanzado su punto de ebullición y mientras cambia de estado su temperatura no aumenta. La segunda parte es cierta. Mientras cambia de estado la temperatura no aumenta. Pero hay una cuestión, hay una frase en la opción A que la hace falsa. La frase que la hace falsa es esta, que la sustancia ha alcanzado su punto de ebullición. El punto de ebullición lo alcanza más tarde, cuando lleva 600 calorías y le agrego 200. Pero los 200 a que se están refiriendo acá es esto, el punto de fusión. Entonces miremos que la A no es cierta. La B,
X transforma el calor adicional en energía cinética, no es cierto. Si el calor se transformara en energía cinética, la temperatura aumentaría, porque la temperatura es la manifestación de la energía cinética. Si hay aumento de energía cinética, hay aumento de temperatura. De manera que no es cierto que el calor se transforme en energía cinética. La opción C dice, la sustancia X aumenta su temperatura, pero no recibe calor. No es cierto porque sí recibe calor. Recibe calor, pero no aumenta su temperatura. Y la C dice que aumenta su temperatura y no recibe calor. Totalmente al contrario. Sí recibe calor, pero no aumenta la temperatura. Me queda una opción por analizar, la D. La D dice, la sustancia X ha alcanzado su punto de fusión. Y mientras cambias de estado, su temperatura no aumenta. Eso es correcto. La temperatura no aumenta porque está en un cambio de estado. Y ese cambio de estado se llama fusión, tal como lo dice la opción D al principio. Ha alcanzado su punto de fusión. De manera que la respuesta correcta para esta pregunta es la D.